Estamos de regreso y vamos ahora rápidamente a escuchar los comentarios y opiniones de los entrevistadores que conversaron con Aníbal García. Arranca Edgar Ortiz con sus conclusiones y comentarios. Pues mira, a mí me ha parecido un candidato bastante razonable, bastante completo, digamos, en su análisis. Me parece también quizás la primera opción moderna de izquierda que he conocido en este país. Me pareció acertada e incluso disruptiva su opinión respecto de Joviel Acevedo y el sindicalismo, aunque quizás yo esperaba un poquito más de radicalismo en cuanto a la admisión de los sindicatos públicos, ¿no? Porque es un tema quizás distinto al tradicional tema de sindicatos en sector privado. Me pareció acertada, digamos, su observación respecto a la Policía de Investigación Criminal. Me parece que es un punto de los fundamentales respecto de la delincuencia en Guatemala. Quizás no alcanzó en ese punto a señalar la importancia del Poder Judicial. Se quedó como un poco a medias la opinión, pero me parece muy bien encaminada la observación hacia una policía de investigación, que es algo que falta mucho en este país. En temas económicos, quizás me pareció bastante más moderno para ser, digamos, un candidato nominalmente de izquierda, pero tampoco alcanzó quizás a plantear su propuesta de empleo o su propuesta de desarrollo económico, se quedó bastante corto. Y en el tema electoral, sí, discrepo obviamente con la propuesta de financiamiento igualitario de partidos políticos, pero vamos, es una propuesta razonable. Y tampoco me gustó, quizás como punto a tomar en cuenta, que apoye sin ton ni son las propuestas del Congreso de hoy, porque están bastante, digamos, entrecortadas las que están hoy en el Congreso. Quizás el tema electoral vaya por otro lado y él no lo abarcó en su justa dimensión, pero en términos generales me parece un candidato completo, técnico, y también muy sano para la discusión ideológica guatemalteca, que haya una izquierda ya nueva, moderna y replanteada, ¿no? Juan Carlos. Un moderado, un hombre que no llega a esos extremos a los cuales tradicionalmente la izquierda ha abordado en Guatemala, un hombre que conoce bien el área del trabajo legislativo, que estuvo allí, que ha tenido que bregar entre los diputados de la anterior legislatura. Me parece que tiene para ser un hombre nominalmente de izquierda, es, en mi percepción, un republicano, o sea, un hombre con una concepción de la república muy acentuada dentro de su discurso y que efectivamente lo que busca es tener una visión más social, más progresista en cuanto a los temas torales del país. Me quedó a deber en cuanto a qué le va a recortar en el plano económico, porque efectivamente no hay dinero para todo. No, todo aquel que le diga yo voy a aumentar sustancialmente en este rubro, en algún momento le tiene que decir le tengo que quitar sustancialmente al otro, porque no va a haber ni mayor recaudación de la noche a la mañana, o la otra alternativa es voy a tener una carga impositiva importante de plumazo, pues no va a haber otra. Gustavo. Bueno, lo primero que tengo que resaltar es que Aníbal García realmente no tiene ninguna fama de corrupto. Es decir, yo he estado investigando acerca de él y de su paso por el Congreso ha sido realmente impecable en ese sentido. En ese sentido, pues es una corriente fresca dentro de los candidatos. Luego la otra cuestión que quisiera señalar es su actitud. Es decir, él no vino a defenderse ni vino con un discurso prefabricado, sino realmente lo que nosotros tuvimos aquí por primera vez fue un diálogo en donde no hubo una posición defensiva para preguntas difíciles, sino realmente lo que vimos fue respuestas y muchas de ellas con muchísimo dominio técnico, ¿verdad? Es decir, pues a mí me ha sorprendido favorablemente la participación de él y bueno, pues es una lástima que tenga esas contradicciones con respecto a participar y a la vez impugnar el sistema. Eso es una incoherencia. Y yo diferiría en lo que dice Juan Carlos de que no dijo de dónde iba a cortar. Sí dijo de dónde iba a cortar. Hay varios fondos, Fonagro, el programa de inversión. Habría que cortarle un montón. Sí, por supuesto, pero sí te di una respuesta. Hay una respuesta, no la evadió. Sí. No la evadió. Y sobre todo también propone el 50% de reducción de los salarios de funcionarios de alto nivel. Sí. Difícilmente escuchamos a otro candidato decir lo mismo en esta silla. Constitucionalmente es un poco delicado el tema. Pero... Sí, pero digamos, lo que te puedo decir es que me da entusiasmo en el sentido de lo que está él empapado del manejo del Estado.
pero a la vez me da desazón saber que, pues, lamentablemente su viabilidad electoral es mínima. Y en esa misma línea de pensamiento creo que su campaña en sí misma es todo un reto y todo, digamos, un ejemplo de valentía electoral, toda vez que está poniendo en juego lo que tanto ha costado construir, que es su partido. Es decir, si no alcanzan el umbral electoral o no lograran posicionar algún diputado, por lo menos tendrían el riesgo de inclusive perder el partido. Correcto. Y en un momento en donde lo que planteaba Edgar es muy importante, digamos, ese cambio generacional de la izquierda, de pasar de una izquierda trasnochada, de una izquierda que ya no tiene asidero en el debate social, a una izquierda moderna en donde el fortalecimiento de la república concita consensos y encuentros en diferentes sectores y segmentos sociales. Me parece que el solo hecho de competir en las condiciones en las que está compitiendo y el hecho de ni siquiera estar en las encuestas, en los números de las encuestas, es ya una apuesta por tratar de demostrar algo distinto en la izquierda tradicional. Juan Luis. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis 4 compañeros de panel, pero honestamente me pregunto si cuando hablamos de una izquierda moderna, y me lo pregunto a mí mismo, no lo estoy diciendo como una manera de descalificar, si cuando hablamos de una izquierda moderna estamos hablando en realidad de una derecha moderada. Y lo pienso por el esquema de Sudamérica, Chile, Brasil, ¿El Salvador? La propia Argentina. No, yo creo que El Salvador... ¿Quieres decir? No. Estamos hablando de una derecha moderada, en realidad. A eso es a lo que llegamos a considerar una izquierda moderna. Pero en términos generales, yo encuentro un discurso muy bien construido, sólido. Por supuesto que sí hay rasgos, digamos, de ingenuidad, diría yo, cuando me proponen desarrollar al país como un emporio de ecoturismo, y no hay las condiciones para eso, señores. No podemos hacerlo, no tenemos las condiciones apropiadas. O, por ejemplo, cuando me hablan de que resolver el problema de ingresos del Estado se va a dar simplemente peleando contra la evasión. No. Eso no es ver las cosas, digamos, en su integralidad o con realismo. Pero a mí sí me parece que lo que estamos viendo en Aníbal, pues es una propuesta bastante coherente. Además, lejos de criticar lo que criticaba Gustavo respecto a esa contradicción suya, me identifico con la contradicción. Está luchando adentro del sistema, pero querría ver que en realidad se le pongan freno en estas condiciones a un proceso que sabemos que solo nos lleva a mal. Yo poco podría agregar a lo que ustedes han dicho. Creo que este es un tipo de candidato que no corresponde al candidato tradicional que hemos visto, al candidato de tarima, al candidato que grita, al candidato retórico o demagógico. En cambio, es una persona que viene a plantear aquí propuestas como revertir completamente el modelo de presupuesto con el cual trabajamos. Por primera vez escuchamos a alguien que se anima a decir una tercera parte de nuestro presupuesto debería destinarse a educación, y el solo hecho de plantearlo de esa manera ya debería generar un debate. Y considero, no pienso como Juan Luis que se trate de una derecha moderada. Creo que hay rasgos de lo que él dice que todavía lo identifican como alguien de izquierda. Su defensa, por ejemplo, a los programas sociales, pero también al mismo tiempo, quiero que me contradigas, a ver qué estás pensando, pero también al mismo tiempo esa que Arena en El Salvador puso en práctica los mismos programas sociales. Pues. Bueno, los programas sociales ya no son signo de izquierda o derecha, pero sí hay rasgos de él que lo señalan como una persona de izquierda. Poco tiempo para hablar de esa propuesta de Banco de Desarrollo, poco tiempo para hablar de esa propuesta que más bien sean las comunidades y los pueblos quienes sean los propietarios de las microhidroeléctricas, fue lo que dijo. Sí. Entonces creo que hay bastantes rasgos que lo hacen un candidato distinto para reflexionar. Hay una propuesta distinta y nosotros hemos llegado al final de este programa. Nos despedimos y agradecemos la compañía que hemos tenido desde sus casas con Destino 2016. Que tengan muy buenas noches y que empiece una semana muy animadamente.